Sería como iniciativa de la doctora Estrada, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el tema muy importante, dado el contexto en que nos encontramos dentro de nuestras maternidades, como es el dengue en la paciente embarazada. Ese día vamos a escuchar a la doctora Ruth Celada, de Medicina Materno-Fetal del Hospital de la Mujer. Les vamos a solicitar, por favor, apagar sus micrófonos, anotar sus dudas en el chat o al final de la presentación pueden hacer uso de los micrófonos para realizar. Dejo con ustedes a la doctora Celada. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Vamos a hablar ahora acerca pues, de una problemática que tenemos a nivel nacional y pues que realmente no dejamos de lado que las embarazadas también puedan presentar esta enfermedad. Como contenido, vamos a hablar de la introducción, epidemiología de la enfermedad, los criterios de referencia oportuna, cuáles son los factores que afectan durante el embarazo y lo ideal, pues cómo vamos a poder manejar. A manera de introducción, pues el dengue es una enfermedad causada por arbovirus, ¿verdad? Se sabe que de este tipo de virus del dengue existen 4, ¿verdad? Y que estos 4 serotipos pues van a ser los relacionados con las diferentes variantes o la diferente gravedad de la enfermedad. Se sabe que el dengue pues es una enfermedad muy importante y que principalmente es transmitida por vectores. Todas las mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? Que viven en áreas endémicas como es nuestro país, pues tienen un alto riesgo de poder contraer dengue durante la gestación y los cambios fisiológicos que esto implica pues pueden complicar aún más el cuadro del dengue. Este tipo de virus pertenece a la familia Flaviviridae, ¿verdad? Los principales vectores son el Aedes aegypti y el Aedes albopicus. Y es importante recordar que de este tipo de enfermedad pues van a haber diferentes manifestaciones, ¿verdad? Hay pacientes que pueden cursar de forma asintomática o únicamente con un cuadro de un rash sin ninguna otra manifestación. Las pacientes que pueden presentar síntomas leves y pues las que nos competen ahorita pues son las que tienen síntomas graves. Déjame un ratito. Como epidemia, ¿verdad? Debemos de recordar de que se encuentra esta enfermedad en más de 100 países y que pues muchas personas tienen un riesgo alto de padecerlo. Se estima que cada más o menos 50 o 100 millones de casos pueden presentar esta enfermedad y de estos pues 500,000 casos van a ser un tipo de dengue hemorrágico que pueden incluso requerir hospitalización y complicarse hasta con la muerte. Dentro de las fases que tenemos del dengue, debemos recordar que el periodo de incubación de esta enfermedad va desde los 3 hasta los 14 días, ¿verdad? Hay literatura que habla de que puede tardar hasta 14 días en poder presentar las manifestaciones de los síntomas. Esta va a cursar con 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la recuperación. La fase febril es una fase en la que va a consistir con fiebres altas de tipo bifásico, ¿verdad? Que por el hecho de que son fiebres muy altas se pueden acompañar de cuadros de deshidratación, trastornos neurológicos e incluso en los menores de 5 años de convulsiones. En la fase crítica, que esta es en la que tenemos que tener un poquito más de cuidado durante el embarazo, ¿verdad? Por los cambios fisiológicos que vamos a explicar más adelante, ¿verdad? En esta ocurre un choque por extravasación principalmente de plasma, ¿verdad? Lo normal es que va a haber una fuga de plasma al espacio extravascular, pero puede complicarse llegándonos hasta un estado de choque. También puede acompañarse de hemorragias graves o daños a nivel multiorgánico. La fase de recuperación, que ya es la última fase, ¿verdad? En esta pues va a haber un estado de hipervolemia porque todo el líquido que estaba en el espacio extravascular va a regresar nuevamente al espacio vascular. Entonces, si hemos tenido una terapia endovenosa muy excesiva o la hemos hecho muy larga, pues también tenemos riesgo de que la paciente se nos pueda complicar con un cuadro pulmonar. Debemos de recordar la definición de caso sospechoso de dengue sin signos de alarma y es toda aquella persona que va a presentar un cuadro febril, ¿verdad? Fiebres, como les explicaba, de tipo bifásico, altas, de arriba de 39 grados, más 2 o más de los siguientes síntomas, ¿verdad? La paciente puede presentar la misma sintomatología de una paciente no gestante, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, la presencia del exantema, ¿verdad? Dolor retrocular, mialgias, artralgias, la prueba del torniquete positiva, la presencia de sangrado espontáneo de mucosas y la presencia de leucopenia menor a 5,000, ¿verdad? Este es el primer parámetro de laboratorio que se nos va a alterar en el caso del dengue. Vaya, entonces, hablando de la fisiopatología, ¿verdad? Es lo que habíamos mencionado, existe una regulación positiva entre las citoquinas proinflamatorias, en este caso la interleucina 6 y la interleucina 8.
Estas dos interleucinas tienen un papel muy importante porque esto es quitando el hecho que la paciente está embarazada, pero esas dos interleucinas se van a encargar de que a nivel del endotelio, ¿verdad? Van a ver, digámoslo así, producir una respuesta inflamatoria que va a llevar a un daño en el endotelio. Y va a ser así, digamos, como los pequeños espacios por donde va a poder fugar el plasma hacia el espacio intravascular. El factor de necrosis tumoral alfa tipo 5, ¿verdad? Este también va a participar en este proceso haciendo una respuesta inflamatoria que al final podría llevar a la lisis de las células endoteliales, y todos estos cambios a nivel del endotelio son los que hacen de que exista este proceso de fuga al espacio extravascular. También toda esta fuga de plasma al final las plaquetas van a tratar en esta forma como de compensar, ¿verdad? Tratando como de ayudar al endotelio, y van a disminuir la cantidad de plaquetas. También se sabe que el virus del dengue pues, va a tener como una reacción cruzada contra las plaquetas. Entonces, la respuesta inmunológica lo que va a hacer es eso, es atacar las plaquetas, ¿verdad? Y de estas dos formas es que se produce la trombocitopenia. El problema es que tanto la fuga de plasma como la trombocitopenia, estas dos pues al final nos van a llevar a una afectación de la circulación ultraplacentaria, ¿verdad? Y aquí es lo que tenemos que tener presente, pues que estamos hablando pues de madre y feto. Todo este daño endotelial, ¿verdad? También puede predisponer que si la paciente se encuentra cercana al parto, un aumento de la permeabilidad vascular, y de esta forma pues favorecer a la transmisión vertical. ¿Qué otros factores pueden la gravedad y en los resultados del dengue en el embarazo? Pues la respuesta inmunológica, ¿verdad? Se sabe que si la paciente tiene una adecuada respuesta inmunológica, pues la severidad en la que va a tener la sintomatología del dengue va a ser menor. Pero también es importante que recordemos que si la paciente previamente ya había estado expuesta, digamos, al serotipo 1 del dengue, y hoy nuevamente se vuelve a exponer a otro serotipo, en este caso, pues la gravedad de la enfermedad puede ser aún mayor, ¿verdad? Porque ya estuvo expuesta previamente a otro serotipo, entonces ahora podría presentarse con mayor severidad como un dengue grave. Entonces, por eso la respuesta inmunológica pues, es el factor como más crucial. Las embarazadas que tienen sistemas inmunológicos comprometidos, como las pacientes lúpicas, las pacientes con síndrome de fosfolípidos, diabéticas, ¿verdad? Todas ellas tienen un mayor riesgo de poder contraer pues, un dengue grave. Y también es importante que recordemos la etapa del embarazo en el que va a estar, porque no es lo mismo que una paciente contraiga dengue a las 12 semanas, ¿verdad? A una paciente que pueda tener arriba de las 30 semanas con un riesgo de parto prematuro asociado pues, al proceso febril, ¿verdad? Entonces, también la edad gestacional es muy importante. La virulencia de la cepa que puede variar, pues también es lo que habíamos mencionado, pues hay cepas que pues obviamente, así como en todos los virus, ¿verdad? Que pueden ser más agresivas que otras, las condiciones de salud preexistentes que ya habíamos mencionado, y la inmunidad previa, ¿verdad? En este caso, pues pueden ayudarnos de dos formas. Si la paciente previamente había estado expuesta al virus del dengue y hoy recién estamos nuevamente con un cuadro de dengue agudo y la paciente está cercana al parto, pues pueden ayudar a que los síntomas sean un poco menores, e incluso estos anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta y favorecer a que el feto pues tenga menos severidad de la enfermedad por los anticuerpos maternos, ¿verdad? Que se sabe que más o menos pueden durar hasta 6 meses. Sin embargo, lo que habíamos mencionado, la exposición muy repetida a todos esos serotipos del video del dengue, pues al final puede hacer de que esto llegue a complicarse con un dengue grave. Entonces son los dos cuadros que se nos pueden presentar en las pacientes cuando presentan dengue a repetición. ¿Qué otros factores podemos recordar? Pues en los fetales, pues la edad gestacional, ¿verdad? No es lo mismo, como habíamos mencionado, un embarazo pequeño con un cuadro de dengue que un cuadro que tiene un riesgo de un parto prematuro. Los factores genéticos, si el embarazo es múltiple, el sexo masculino se asocia que puede hacer como más severo, el sexo masculino fetal, ¿verdad? Más severo el cuadro de dengue. En cuanto ya en el momento del neonato, pues la lactancia materna, porque dependiendo de la severidad del cuadro de la mamá, pues el feto va a poder, el recién nacido, perdón, va a poder tener su lactancia o no, ¿verdad? Dependiendo si la paciente está en unidad de cuidados críticos, ¿verdad? Entonces todo eso puede complicarse por la severidad que presente la paciente, la inmunidad del recién nacido en este caso, y la inmunidad también pues del tracto gastrointestinal del recién nacido. Dentro de los factores obstétricos, pues el modo de parto, ¿verdad? En este caso tenemos que tener presente que todas estas pacientes, si necesitan un parto, ¿verdad? No es que la vamos a inducir por un cuadro de dengue, pero si llegaran a necesitar un parto, ¿verdad? Pues la vía siempre va a ser a criterio obstétrico.
si la paciente está hemodinámicamente estable, si no tiene un cuadro pulmonar, si no tiene, o sea, nada más que nos pueda complicar el momento del parto, pues la vía de elección siempre va a ser un parto vaginal. La presencia de ruptura de membranas, pues hay artículos que hablan que, así como en el caso de las pacientes con VIH, a mayor tiempo de exposición de ruptura de membranas, pues hay un mayor tiempo de que pueda estar expuesto al virus del dengue y de esta forma pues ocurrir una transmisión vertical. Y pues la presencia de instrumentalización dentro del parto, pues que también puede favorecer a la transmisión vertical. Vamos a recordar cómo la Organización Mundial de la Salud pues clasifica el dengue dependiendo la severidad del cuadro, ¿verdad? Un dengue sin signos de alarma, pues es la definición que habíamos mencionado como un caso de dengue sospechoso, para toda aquella persona que ha viajado en los últimos 14 días y que puede presentar fiebre de 2 a 7 días de evolución más los 2 de los siguientes síntomas. Si la paciente en este caso se encuentra estable, pues puede ser perfectamente manejada en un primer nivel, o sea, en una unidad de salud. Sin embargo, todas estas pacientes, a pesar de que puedan darle su seguimiento a unidad de salud, idealmente deberían de ser evaluadas siempre por lo menos en segundo nivel, ¿verdad? O de una evaluación donde puedan dar como las recomendaciones, en dado caso llegara, o las observaciones para que la unidad de salud pueda continuar el seguimiento de esta paciente. Pero no es que deberíamos ingresarlas a todas. Ahora bien, ¿verdad? Un dengue con signos de alarma, sí, ¿verdad? Es todavía paciente que aparte de presentar ya el cuadro, o ya definimos que era un dengue una sospecha de dengue, va a presentar dolor abdominal intenso, dolor, vómitos persistentes, ¿verdad? Porque pueden llevar a la deshidratación, la presencia de acumulación de líquidos por el espacio, ya sea pleural, abdomen, ¿verdad? También la presencia de sangrado de mucosas, ya sea epistaxis, ¿verdad? Sangrado transvaginal, oídos, o sea, cualquier lugar donde podamos presentar el sangrado, letargo, irritabilidad, lipotimias, hepatomegalia al examen físico y uno de los exámenes de laboratorio el que tenemos que estar muy, muy pendientes es el aumento progresivo del hematócrito. ¿Qué nos está indicando en esta paciente el hecho de que el hematócrito esté aumentando? ¿Verdad? Idealmente, cuando la paciente nos consultó la primera vez, pues tenemos que tener como un hemograma basal, donde lo único que vamos a identificar es la leucopenia. Cuando tomamos el hemograma control y si vemos que el aumento del hematócrito es demasiado, lo que vamos a sospechar es que esta paciente puede estar entrando en una fase de choque, ¿verdad? Puede, porque significa que la extravasación del líquido está ocurriendo de una forma muy rápida y por eso el hematócrito pues cada vez está más alto. Entonces, esto sí nos orienta a que esta paciente debe de ingresar para una terapia hídrica, ¿verdad? Adecuada y verificar pues que no se nos vaya a complicar en un cuadro más grave, ¿verdad? Y el dengue grave, pues va a ser todo aquel caso de dengue que tenga choque, ¿verdad? O dificultad respiratoria por extravasación de plasma, para un sangrado grave, ¿verdad? Y la presencia, pues, de compromiso a órganos blancos. Esta paciente, pues, obviamente debe ser manejada en UCI. También tenemos que recordar de que así como se ha clasificado con sin signos de alarma y grave, pues hay grupos de intervención. Para todos aquellos pacientes que se encuentran sin síntomas de alarma, pues van a ser manejados directamente pues en primer nivel y en seguimiento domiciliar. Pero la embarazada pues va a ser siempre catalogada como el grupo B1, ¿verdad? Entra dentro de las pacientes que tienen comorbilidades asociadas. Entonces, si a esto le sumamos una embarazada más asma, una embarazada más diabetes, pues todavía pues, nos puede complicar un poquito más el cuadro. Por eso, si se fijan en la tabla, pues dice posible remisión a hospital. O sea, no quiero que se queden con la idea de que todas las embarazadas tienen que estar ingresadas, pero si la paciente tiene sintomatología leve, podría manejarse en segundo nivel, en el sentido de que seguimientos con hemogramas mientras la paciente pues esté ella y su bebé estables, ¿verdad? Y pues el dengue grave y el dengue con signos de alarma, pues sí, obviamente se ameritan seguimiento hospitalario. Entonces, tenemos una paciente que cumple definición de sospecha de dengue. Sí, ¿verdad? Tenemos fiebre más 2D. Entonces, cuando ya hemos catalogado a esta paciente, tenemos que ver en qué fase se encuentra. ¿Está en la fase febril, está en la fase crítica o en la fase de recuperación? ¿Verdad? Dependiendo de en qué fase esté, pues así va a ser el seguimiento que vamos a hacer con esta paciente. Presenta unos síntomas de alarma, esta paciente pues tiene alteraciones en su estado hemodinámico o se encuentra signos de deshidratación, ¿verdad? Está en choque, porque ya todo esto nos va orientando al hecho de que requiere una hospitalización. Cuando ya hemos catalogado a esta paciente con su estado de gravedad,
pues vamos a poder catalogarla, como habíamos mencionado, con o sin signos de alarma. Y toda aquella paciente que tengamos un cuadro de deshidratación asociado, ¿verdad? Obviamente tiene que ser manejada a nivel hospitalario. Entonces, a manera de que todas las pacientes, pues en teoría deberían ser evaluadas en segundo nivel y que segundo nivel podría continuar el seguimiento de estas pacientes mientras no presente síntomas de alarma o mientras no presente un dengue grave. Entonces, todas aquellas pacientes con un embarazo más síntomas de alarma y una comorbilidad, como por ejemplo la cardiopatía, hipertensión, asma, obesidad, esas son una, o sea, pero cualquier comorbilidad que la paciente tenga, entonces, esa paciente debe ser referida de inmediato a tercer nivel. Lo mismo, pues, aquellas pacientes con dengue grave. Entonces, eso significa que todas aquellas pacientes que no tienen comorbilidades, a pesar de que podrían tener plaquetopenias o leucopenias, pueden ser manejadas en segundo nivel mientras no presenten, pues, sintomatología, como por ejemplo, en el caso que la paciente un síntoma no estamos hablando de sangrado de mucosas, si la paciente no lo presenta, pues pueden únicamente darle el seguimiento con sus hemogramas cada día. Entonces, dentro de los resultados, pues sabemos que todas las mujeres embarazadas con dengue van a tener la misma sintomatología que una paciente no embarazada. La diferencia es cómo se va a complicar esta paciente o cómo puede presentar el cuadro esta paciente por los cambios fisiológicos del embarazo. La mayoría de estas pacientes pues va a recuperar únicamente con los cuadros, con el manejo sintomático, ¿verdad? Líquidos, medios físicos y antipiréticos. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de ellas porque muchas pueden complicarse con cuadros de hemorragias o con disfunción multiorgánica. Se sabe que las transfusiones de sangre pueden ser necesarias en los casos de dengue, pues está escrito que realmente en el caso del dengue pues no deberíamos de transfundir, pero en la embarazada es diferente porque estamos hablando pues del binomio madre-feto. Entonces, en aquellas pacientes que han presentado sangrados de mucosas, ¿verdad? Graves, severos, y presentan hemoglobina de 7, ¿verdad? Pues en este caso, pues sí es necesaria la transfusión. Y debemos de recordar, pues obviamente que en los casos graves, que el dengue puede afectar a múltiples órganos, ¿verdad? Principalmente pues la miocardiopatía que presentan por dengue, pero también puede haber alteración de la función hepática, alteración de la función renal, y todo eso, ¿verdad? Cuando ya no se nos ha complicado con un cuadro hepático o con una insuficiencia renal aguda, pues va a requerir ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Debemos de recordar y por qué el embarazo nos explica, ¿verdad? El hecho de tener un cuadro de dengue, y es por los cambios fisiológicos que la paciente puede tener. Entonces, por eso este artículo pues habla de cómo puede ser como un reto, ¿verdad? De poder distinguir si esta paciente se nos está complicando o simplemente son los cambios de su embarazo. Normalmente el embarazo, solo por el hecho de estar embarazada, va a disminuir la resistencia vascular periférica desde las 8 semanas de gestación, pero teniendo su pico máximo más o menos a las 28 semanas. Entonces, en ese momento es cuando esta paciente le sumamos todavía, andamos con un cuadro de una sepsis por dengue, para que puede complicar aún más el cuadro. La presión arterial también se va a encontrar disminuida solo por el hecho de estar embarazada. Hay un aumento del volumen latido, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Todos estos cambios, si ustedes se fijan con respecto a los cambios que ocurren en un proceso séptico, la resistencia vascular periférica disminuye, la presión arterial disminuye, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces prácticamente son los mismos cambios que la paciente. Entonces, esto potenciaría aún más y puede complicarnos el cuadro de la paciente. A nivel pulmonar, sí tenemos la diferencia de que el espacio, la vasculatura pulmonar, ¿verdad? Va a haber una caída de la resistencia de estos vasos y que puede haber, ¿verdad? Una pequeña caída también pues, de la presión plasmática coloidosmótica, ¿verdad? Y esto, pues, si le sumamos al hecho de que complicamos con un cuadro de dengue, pues puede complicar aún más a la paciente, haciendo que entre en un cuadro pues, de edema agudo de pulmón o algún derrame pleural, ¿verdad? Entonces, por eso es que los cuadros sépticos en la embarazada pues no son fáciles, ¿verdad? Porque se potencian aún más los síntomas en base a los cambios fisiológicos. Entonces, a manera de recordar, ¿verdad? Traemos la tabla de la curva de cómo se presenta el dengue en base a los días, ¿verdad? La fase febril se sabe que puede durar hasta 7 días, ¿verdad? O sea, aquí hemos puesto como que andan de 1 a 3 días, pero se sabe que puede durar hasta 7 días, con una fiebre alta de 39 a 40, como podemos ver en la imagen, y que tiene esta forma bifásica, es decir, tiene una
subida, luego tiene la caída, ¿verdad? Que pareciera que ya, y vuelve a tener nuevamente una pequeña acción. Entonces, esto es lo que esperamos con la fiebre. En cuanto a los síntomas que puede presentar, pues la parte que más nos preocupa en la embarazada es la fase crítica, porque en este caso, de por sí, o sea, ella ya tiene una resistencia vascular periférica disminuida, ¿verdad? Ya tiene su tendencia a la hipotensión y ahora le sumamos que va a haber un daño endotelial, ¿verdad? Que va a predisponer a que haya una salida de líquido del espacio intravascular, al espacio intersticial, ¿verdad? Y esto puede predisponer a que esta paciente con mayor facilidad nos entre en un cuadro de choque o que presente hemorragias y que pueda complicar aún más con daño a órgano blanco, ¿verdad? Que principalmente dijimos corazón, hígado y riñón, ¿verdad? Son los que tenemos que estar bien pendientes en la embarazada. Ahora bien, en la fase de recuperación, el cuidado que debemos de tener es si esta paciente se reanimó excesivamente, y aquí viene el asunto, ¿verdad? La paciente fue recibida en la unidad de salud, la encontraron febril, les parecía que estaba hipotensa, entonces le pasaron 1 litro de Harman, se lo pasaron a chorro. Luego esa paciente fue referida al hospital de segundo nivel, donde la encuentran nuevamente, ¿verdad? Con una presión arterial media abajo de 65, entonces les parece que la paciente está en un estado de choque, entonces comienzan la reanimación de forma más adecuada, ¿verdad? O sea, de 5 a 10 ml por kilo de peso, pero ya ella ya tenía ese litro que se le había puesto en la unidad de salud, ¿verdad? Entonces, este exceso de líquidos, cuando la paciente ya entra en su fase de recuperación, va a volver nuevamente al espacio intravascular y pues nos puede presentar un cuadro de sobrecarga pulmonar. Entonces, por eso lo ideal es que todos manejáramos cómo se reanimó la paciente en la unidad de salud, qué le cumplieron luego en segundo nivel y o sea, cuando ustedes vengan aquí al hospital, todo esto es lo que se le ha hecho pues, para evitar esas posibles complicaciones. Dentro de los cambios de laboratorio, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? En la fase febril, las plaquetas se encuentran normales. En la fase crítica puede presentar una caída, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado, la reacción cruzada y las mismas plaquetitas tratando de compensar el cuadro del daño vascular. Y luego, pues hay una subida, ¿verdad? Ya en la fase de recuperación. Pero si se fijan con el hematócrito es al contrario, ¿verdad? En la fase crítica, la elevación del hematócrito es la que nos va a hacer sospechar que esta paciente está entrando en un cuadro de choque, ¿verdad? Entonces, una elevación brusca, ¿verdad? Nos hace pensar que esta paciente se está descompensando. Y en cuanto a la serología, pues se sabe que dentro de los primeros 5 días, ¿verdad? Vamos a mandar la PCR para dengue y luego del 5.º día, pues a partir del 6.º, ya la IgM para dengue. Entonces, eso sí es importante que lo tengamos presente para ver cuáles son las pruebas que vamos a mandar, porque tenemos que confirmar que todas estas pacientes que le hemos sospechado un cuadro de dengue, pues se confirme que eso haya sido. Dentro del manejo, pues durante el embarazo tenemos que tener bien presente pues el estado nutricional de la paciente y su inmunidad, ¿verdad? De por sí, solo por el hecho de estar embarazada, pues sabemos que ella pues, puede tener una inmunidad un poco más alterada. Entonces, todas aquellas pacientes que tienen comorbilidades y que de justo presentan cuadro de obesidad o presentan cuadro de desnutrición, pues tienen más riesgo de poder complicarse, ¿verdad? Las mujeres embarazadas pues tienen más probabilidad de poder contraer enfermedades o infecciones, por lo mismo que estamos hablando de la inmunidad alterada. Si la futura madre, ¿verdad?, contrae dengue, en este caso, pues tenemos que tener una atención rápida a la terapia de hidratación, ¿verdad? Esto es lo principal, el manejo sintomático, porque no hay ningún medicamento o antiviral que podamos utilizar para tratar esta enfermedad. Entonces, lo inicial es el consumo de líquidos adecuados, ¿verdad? Las sales de hidratación oral, pues para tratar de esta forma de que no haya un desequilibrio ni en la madre ni en el feto. Recordando que los síntomas del dengue durante el embarazo son los similares a los de una persona sana, ¿verdad? Pero que por los cambios fisiológicos pueden presentarse de una forma más grave. Y que los síntomas más comunes pues van a ser la fiebre alta, el dolor de estómago, perdón, el dolor de cabeza y los vómitos, ¿verdad? Son los por los que nos puede principalmente consultar una paciente. Para el manejo tenemos que evaluar 3 cosas. La primera, ¿verdad? ¿En qué fase se encuentra esta paciente? ¿Está en la fase febril, está en la crítica o en la de recuperación? Porque de esta forma vamos a poder prepararnos y decir, bueno, está en la fase febril, ok, entonces tengo que estar pendiente porque dentro de unos 3, 4 días esta paciente pues nos puede evolucionar o presentar signos de alarma, ¿verdad? Entonces aquí el manejo es totalmente diferente. También en los síntomas tenemos que evaluar que esta paciente, si la temperatura es muy alta, ¿verdad? Debemos de recordar que así como ella tiene fiebre, el feto adentro también tiene fiebre, ¿verdad? Entonces,
el líquido amniótico se pone caliente, la sangre se pone caliente, todo esto pues puede hacer de que la temperatura corporal a nivel del feto pues esté más alta todavía que en la mamá. Entonces lo principal es antipiréticos y medios físicos, pero tenemos que tratar de reducir esta fiebre lo más rápido que se pueda. También la tolerancia a la vía oral y la dieta, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque como hemos mencionado, los líquidos son los principales, el pilar del manejo de esta paciente. Entonces, si la paciente no tolera la vía oral, ¿verdad? No come y vomita todo, pues ya estamos hablando que ya tiene síntomas de alarma. Entonces, debe ser referida a segundo nivel. Y no olvidar que estamos hablando, pues, de un binomio madre-feto. ¿Verdad? Entonces, según la edad gestacional, ¿verdad? Ya sea que esta paciente tenga riesgo de parto prematuro, esta paciente tenga un riesgo de aborto, o en el caso de que ya sean fetos arriba de 32 semanas, pues debemos de garantizar el adecuado bienestar fetal mediante la medición del líquido amniótico, su perfil biofísico, ¿verdad? Más que el peso. O sea, lo que aquí tenemos que verificar es si la paciente ha tenido fiebre desde hace 3 días. Okay, entonces, ¿qué le puede pasar al líquido? Un oligohidramnios. ¿Verdad? Entonces, hay que verificar que más que el crecimiento, ¿verdad? Que el niño esté bien, que tenga un buen perfil y que su líquido amniótico esté normal. Si la paciente tiene una adecuada tolerancia a la vía oral, pues nos quedamos únicamente con líquidos orales abundantes. Debemos de verificar en este caso, ¿verdad? Cómo de que esta paciente pues está tomando la cantidad que necesita, porque yo le puedo decir, sí señora, se va a tomar cada día, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo que ella lo está haciendo de forma adecuada? Tiene que al menos presentar una micción espontánea cada 4 a 6 horas. El antipirético de elección es el acetaminofén. No se utiliza, pues obviamente ningún AINE, ¿verdad? Ni tampoco la aspirina, porque todo eso pues, puede afectar más a la agregación plaquetaria, ¿verdad? Y complicarnos el cuadro con un proceso de hemorragia. Entonces nos quedamos únicamente pues, con el uso de acetaminofén. A estas pacientes, idealmente deberíamos de hacerles al ingreso un hemograma completo, tomar las pruebas confirmatorias, que en este caso dependiendo del día, ¿verdad? Ya sea la PCR o la IgM para dengue, y pruebas de función hepatorrenal por el hecho de que puede llegarnos a evolucionar a un cuadro de insuficiencia renal. Y si vemos, ¿verdad? Que hemos evaluado de la paciente, pues no tolera o la ingesta es muy poca, ¿verdad? Sí debemos de iniciar, ¿verdad? El manejo con líquidos endovenosos, con bolus de 5 a 10 ml por kilo en una hora y reevaluar. Entonces, digamos que estamos hablando de una paciente de 70. Bueno, en este caso también tenemos que tener en consideración que es por peso ideal, ¿verdad? Porque aquellas pacientes que son obesidad mórbida, no les vamos a poner la cantidad de líquidos que le tocaría si lo calculamos por peso real, ¿verdad? Porque vamos al final a complicar cuando entremos en la fase de recuperación. Entonces, digamos que tenemos una paciente de 60 kilos, pues le tocaría 600 ml, ¿verdad? Entonces, esto es también en consideración en las pacientes sin mayor comorbilidad. Ahora bien, en aquellas pacientes que presentan una cardiopatía severa, ¿verdad? Que sabemos el diagnóstico, hipertensas, nefrópatas, ¿verdad? O sea, que tienen algún problema vascular. Entonces, en esas pacientes, lo más que podríamos iniciar serían cargas de 200 ml. O sea, en ellas no podríamos calcularlo como lo hacemos en una paciente sin comorbilidad. También se podría utilizar, ¿verdad? O aconsejar el uso de albúmina, ¿verdad? Un frasco de albúmina. Y pues en este caso, pues ya la referencia oportuna. Entonces, no olvidemos que toda paciente embarazada debe considerarse dentro del grupo B1, es decir, aquella paciente que tiene un factor de riesgo para poder complicarse y que por ende debe de ser al menos evaluada en hospital. Ya si el hospital considera, no, mire, sí puede manejarse ambulatoriamente, pero la tiene que hacer en la unidad de salud cada día y garantizar los hemogramas, porque si no se puede, si la paciente es de muy difícil acceso, le toca ingreso por lo menos en segundo nivel. Entonces, si la paciente se encuentra únicamente embarazada, ¿verdad? Sin síntomas de alarma, solo vamos a garantizar su adecuada hidratación oral, con sales de hidratación oral, y si no tolera, pues ya explicamos el uso de cristaloides. No olvidar, ¿verdad? Que parte del manejo, pues, es el uso del mosquitero en la fase febril, pues, que es la fase en la que la viremia está más elevada, para evitar que sigan contagiándose de dengue, y el tratamiento sintomático y de las condiciones asociadas. Es eso, la paciente ingresa por su cuadro de dengue, pero si la paciente es diabética, pues vamos a realizar su control glicémico. Para la paciente es hipertensa, pues no vamos a olvidar su tratamiento de base. Entonces, no olvidar que también pues, las comorbilidades asociadas de esta paciente. Entonces, el seguimiento, si la paciente está estable, solamente es el monitoreo de la tolerancia a la vía oral, el balance hídrico, la diuresis, que habíamos hablado que es espontánea de una micción al menos en cada 4 o 6 horas, la vigilancia diaria de síntomas de alarma, así como la vigilancia con el hemograma cada día,
para que no olvidemos. Una subida del hematócrito pues nos ayuda, nos hace pensar que esta paciente está entrando en la fase crítica. Y ante alteración de cualquiera de estos anteriores o presencia de signos de choque, pues referencia a tercer nivel. Entonces vamos a recordar qué es el estado de choque. Hablamos de un estado de choque en aquel en el que se pierde la regulación entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno. Entonces, esta desregulación pues va a hacer que a nivel de los tejidos, pues la captación de los tejidos puede estar afectada en el caso de que si es demasiada o es muy poca la que tenemos, dependiendo del lado de la balanza en la que estemos. Entonces, en cuanto a la oferta, ¿verdad? Si hay una presencia de hipovolemia, pérdida de sangre, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, pues en este caso pues nos va a alterar también, ¿verdad? Todos estos factores van a hacer que disminuya la oferta de oxígeno a nivel de los tejidos. Y pues la demanda, ¿verdad? Que tenemos que tener bien presente, la fiebre, ¿verdad? Porque la fiebre nos puede alterar y nos va a hacer que los tejidos requieran aún más oxígeno, ¿verdad? Para poder trabajar de forma adecuada. Entonces, el dengue al final lo que ocasiona es un daño endotelial, ¿verdad? Un daño en los vasos sanguíneos que va a alterar la disminución o va a afectar haciendo una disminución en la resistencia vascular periférica. Es decir, va a hacer que al final esta paciente pues, pueda predisponerse y entrar en un estado de hipoperfusión, un choque y fuga cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos que tener presentes en estas pacientes? Los signos vitales, ¿verdad? La presión arterial media hablamos que tendría que ser arriba de 65 milímetros de mercurio, ¿verdad? Esa es la meta que buscamos en embarazada. Entonces, para el manejo de las formas graves del estado de choque, pues lo primero estamos hablando de cristaloides. En este caso vamos a utilizar cargas de 10 ml por kilo de peso ideal, ¿verdad? Ideal. Y hablamos de 2 cargas. Si con 2 cargas no logramos tener una PAM arriba de 65, pues vamos a utilizar las aminas vasoactivas, ¿verdad? No se debe de retrasar el manejo del uso de aminas vasoactivas, ¿verdad? En las pacientes porque esto pues complica más o empeora más la evolución del dengue. Entonces, la amina de elección es la noradrenalina. También, pues, hay artículos que hablan que después de haber utilizado 2 cargas de cristaloides, podríamos utilizar una dosis de un frasco de albúmina endovenosa, ¿verdad? Para de esta forma regular o tratar de llegar a una PAM de 65. Sin embargo, como les explico, si no lo logramos, no debemos de retrasar el uso de la noradrenalina. Y ahora, pues, la mayor cantidad de artículos, pues, hablan de que todos los vasopresores pueden iniciarse por vía periférica. La diferencia es que pueden ser diluidos al doble, ¿verdad? Si antes utilizábamos, digamos, 50 cc para diluir la nora, pues vamos a utilizar 100 cc y vamos a pasar siempre, pues, al doble, ¿verdad? O sea, de esta forma vamos a poder utilizarlo para no retrasar el manejo de las aminas. Y pues todos los exámenes que debemos de tomarle a esta paciente que ya la catalogamos en un choque por dengue. Su hemograma, sus pruebas de función hepatorrenal, la glicemia, el frotis, los gases, ¿verdad? El electrocardiograma, porque estamos hablando de que esta paciente pues, puede tener una miocardiopatía por dengue, ¿verdad? La ultra obstétrica, la ultra torácica y los rayos X de tórax. Entonces, en cuanto al manejo de líquidos, ¿verdad? Lo ideal sería, me llegó esta paciente, le tomo un hemograma al ingreso y que me reporten el hemograma para yo saber de cuánto está el hemograma, pero como no, el hematócrito, perdón, pero como no vamos a esperar el hematócrito para iniciar la reanimación, o sea, lo que recomiendan las guías es eso, voy a cuantificar el hematócrito para poder iniciar la reanimación porque ustedes van a decir, bueno, comienzo con 5 ml o con 10 ml, dependiendo qué tan alto esté ese hematócrito. Pero entonces, en este caso, pues no vamos a esperar porque a veces los laboratorios son tardados, ¿verdad? O cualquier otra complicación que pueda haber con el hemograma. Entonces vamos a iniciar con una reanimación con líquidos de 5 a 10 ml por kilo de peso ideal. Si no responde, no hemos llegado a una PAM arriba de 65, ponemos un segundo bolus de la misma, en este caso ya sería 10 ml por kilo. Se va a estar siempre vigilando pues el estado hemodinámico de la paciente, si todos sus signos vitales, ¿verdad? E idealmente pues la función cardíaca. Si ya después de la segunda carga con los cristaloides no logramos tener la PAM que buscamos, entonces ya y ameritáramos una tercera carga, entonces estamos diciendo que esta paciente ya está en un estado de choque por dengue. Y en este caso pueden utilizarse coloides, pero como bien menciona acá, no vamos a retrasar el uso de las aminas, ¿verdad? O sea, ya la catalogamos que es un choque por dengue, entonces vamos a utilizar noradrenalina, como les mencionaba, arriba por vena periférica, ¿verdad?
Y para dar seguimiento de estas pacientes, pues vamos a tener siempre los mismos parámetros. El hematócrito. ¿Cómo voy a garantizar yo una reanimación adecuada? Pues el hematócrito debería de por lo menos mantenerse o caer, pero si sigue en ascenso, pues no estamos dando la reanimación adecuada. La diuresis, para esa paciente tendría que estar orinando al menos 0.5 cc por hora, ¿verdad? Podemos utilizar también la pleximografía para evaluar, ¿verdad? La ultra también para poder, en este caso, como mencionábamos, evaluar a nivel pulmonar, ¿verdad? La presencia de derrames o ascitis. Y también, pues también actualmente en UCI aquí lo están haciendo, pues la medición del llenado de la vena cava, ¿verdad? Inferior. También tenemos que recordar que el estado de choque no se va a catalogar únicamente por la presencia, ¿verdad?, de hipotensión o alteración hemodinámica. También dijimos que un dengue grave puede presentar cuadros de insuficiencia respiratoria, ¿verdad?, asociados siempre a todo el problema de la fuga vascular. Entonces, si hemos catalogado a la paciente como una insuficiencia respiratoria, es decir, va a tener una PO2, ¿verdad?, abajo de 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno está abajo de 88, hay una PCO2 arriba de 50, pues en estas pacientes tampoco deberíamos de retrasar la ventilación mecánica, ¿verdad? No necesariamente, bueno, ahí tendría que ser como a disponibilidad de cada centro, ¿verdad? Porque se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Si tuvieran disponibilidad. Y si no, pues ni modo, pues la intubación, ¿verdad? Y también pues indicaciones para la protección de la vía aérea son una paciente que ya se encuentra letárgica, con alteración de estado de conciencia, para que tenemos un deterioro neurológico, un riesgo de que poder complicarse aún más por el problema ya de la alteración neurológica, pues también en este caso se podría utilizar como prevención de la vía aérea. Entonces, dentro de las consideraciones para la ventilación mecánica es que debemos de mantener arriba, ¿verdad?, del 95% la presión de oxígeno, ¿verdad? Esto es importante porque si ustedes ven acá, si la paciente tiene abajo de 95, pues, o a menor saturación, menor presión de oxígeno, ¿verdad?, esta paciente pues va a tener un mayor riesgo de que el oxígeno fetal se encuentre más disminuido, ¿verdad? Porque entonces a una PO2 arriba de 95 estamos hablando de que el oxígeno a nivel de la sangre anda más o menos de 70 miligramos de mercurio. Entonces, la meta de saturación en la paciente, pues hablamos que es arriba del 95%. En cuanto al uso de hemoderivados, ¿verdad? Lo ideal es que al ingreso tomemos un hemograma completo. Eso es lo inicial. Luego, cómo vamos a verificar o vamos a pensar que esta paciente está entrado en un estado de choque, y también pues no debemos de olvidar que también podría tener un sangrado oculto, porque así como puede ser líquido el que está fugando al espacio pulmonar, pues también podría ser sangre, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la paciente tenía un hematócrito alto, ¿verdad?, va a haber una caída brusca del hematócrito. O sea, tenemos que el hematócrito en el hemograma de la paciente con dengue, pues es principal para el seguimiento. Si es necesario y hemos sospechado que esta paciente pues tiene una hemorragia, ¿verdad?, o que tiene alteraciones en el hemograma, pues vamos a transfundir, ¿verdad?, dosis de 10 a 20 ml por kilo de glóbulos rojos. En el caso de las plaquetas, pues está descrito que no es indicación transfundir plaquetas por la presencia de plaquetopenia, ¿verdad? Porque lo que habíamos hablado, al final también el dengue pues hace esa reacción cruzada y las plaquetas que le vayamos a meter a la paciente pues igual al final se van a destruir siempre. ¿En qué casos vamos a transfundir plaquetas? Cuando las plaquetas se encuentren abajo de 10.000 o ante la presencia de sangrado activo. Ahí sí es diferente, ¿verdad? La paciente puede tener plaquetas de 90.000, pero está sangrando, pues hay que transfundirla. Y en el caso de que nos estemos preparando para una atención de parto, ¿verdad? Si decimos esta paciente es una paciente que está deteriorada, ¿verdad?, y se beneficiaría más de un parto, pues en ese caso pues la vamos a transfundir. Entonces, vamos a tener en consideración que inducir un trabajo de parto en una fase activa de la enfermedad, pues va a hacer dos complicaciones. La primera, si la paciente está en la fase con más virulencia, una transmisión vertical, ¿verdad? Y la segunda es que esta paciente pues, se puede complicar más fácil con un cuadro de hemorragia materna. También debemos de tener en consideración prolongar el embarazo. O sea, si tenemos ya una paciente que está con un cuadro de choque, que ya le hemos sospechado que tiene un cuadro pulmonar, ¿verdad? Si esta paciente pues ya está complicada, entonces mantener el embarazo va al final pues a hacer de que esta paciente pues sea
digámoslo así, como más, un riesgo más alto de poder complicarse, ¿verdad? De una mortalidad materna. Entonces, no vamos a poder quizás reanimarla de forma adecuada, entonces pues, en este caso, pues sí podemos considerar, si el producto es viable, pues la evacuación. También que la disfunción de órganos en la mujer embarazada con dengue, pues como les habíamos mencionado, pues debe una vigilancia más particular y en este caso pues debe ser en la unidad de cuidados intensivos. No olvidar que la maduración pulmonar en estas pacientes pues la tenemos que aplicar entre las 24 y las 34 semanas, igual que en cualquier paciente que tiene un riesgo de parto prematuro, ¿verdad? Podríamos considerar si es un cuadro un poco atípico, ¿verdad? No ha presentado fiebre, pero sí una alteración de pruebas hepáticas, de las plaquetas, ¿verdad? Que pudiera tener un síndrome de HELP o un cuadro de una fiebre entérica si no, las síntomas no concuerdan del todo con el dengue. Y hay casos en los que incluso el dengue puede evolucionar a una forma más severa y haber de considerar síndromes hematofagocíticos. Si el parto es necesario, ya casi para ir finalizando, ¿verdad? Tenemos que recordar que es esto, ¿verdad? El dengue va a tener una trombocitopenia de por sí. Entonces, si la paciente va a presentar un parto dentro de las próximas 6 horas y es un parto vaginal y tenemos unas plaquetas abajo de 50,000, pues la vamos a transfundir. Y si es para cesárea, pues abajo de 75,000. Entonces, sí vamos a transfundir cuando ya nos encontramos cercanas al parto, no antes de eso. Si digamos está en inducción, pues no desde que le pusimos la primera dosis de misoprostol, sino ya cuando ya va a ser cercano al parto. No debemos olvidar la transmisión vertical, ¿verdad? El virus del dengue puede atravesar perfectamente la placenta e infectar al feto. ¿En qué momento va a ocurrir esto? Durante todo el embarazo. O sea, la paciente puede tener 20 semanas y el virus del dengue va a atravesar y va a afectar al feto. ¿Cuál es el momento en el que puede ocurrir más frecuentemente? Es durante el trabajo de parto, por lo que habíamos mencionado, ¿verdad? El contacto con la sangre materna infectada por el virus del dengue, cuando pasa por el canal de parto, la presencia de ruptura de membranas prolongadas, ¿verdad? Todo esto puede favorecer a que haya un mayor riesgo de una infección por dengue. Entonces, ¿qué factores nos van a influir en esa transmisión vertical? La viremia de la madre, ¿verdad? Obviamente, si se encuentra en la fase febril, pues tiene una mayor viremia, entonces hay un mayor riesgo de transmisión vertical. Como habíamos dicho, puede ocurrir en cualquier momento, pero es más frecuente cuando ocurre cerca del parto. Los anticuerpos maternos pueden ofrecer cierta protección al feto hasta más o menos 6 meses, ¿verdad? Entonces, esto, digámoslo así, que podría disminuir el cuadro de dengue neonatal, la severidad del dengue neonatal, pero no significa que no vamos a ponerle seguimiento a este niño. La carga viral y la cepa del virus, pues también va a influir en que haya una mayor probabilidad de poder presentar una transmisión vertical, ¿verdad? Y prácticamente pues entre 1 y el 6% de los casos de dengue se transmiten por forma vertical, ¿verdad? Y esto varía dependiendo pues la región y la prevalencia del virus del dengue. Y el riesgo aumenta, ¿verdad? En los casos con dengue grave o que tienen una alta carga viral, ¿verdad? En esos casos pues el riesgo de transmisión vertical es aún mayor. Entonces, el dengue neonatal pues, puede presentarse en todos aquellos niños que fueron producto de un parto de madres infectadas por el virus del dengue y va a presentar prácticamente la misma sintomatología que el adulto, ¿verdad? Fiebre, el rash, alteración de las pruebas hepáticas, vea la mialgia detrás, la diferencia es que el niño pues, no lo va a poder manifestar. ¿Verdad? La gravedad va a variar dependiendo de cada niño y como les digo también de la protección inmunológica que proporcionó la madre por sus anticuerpos y pues la mayoría pues necesitan hospitalización pues para un seguimiento más adecuado. Las complicaciones más severas de estos niños van a ser daño hepático, pueden presentar dificultad respiratoria, ¿verdad? Y problemas sanguíneos. Entonces, en ese artículo que revisamos, pues hablaba que de 120 mujeres que estuvieron embarazadas, ¿verdad? Con dengue, ¿verdad? Aproximadamente el 10% tuvo parto prematuro y el 18% tuvo bajo peso nacer. Entonces, digamos que esas son como las dos complicaciones más frecuentes que pueden presentarse en las pacientes con dengue. Y para finalizar, pues debemos de recordar pues, que no hay tratamiento específico del dengue, ¿verdad? Ni para el dengue grave. Realmente lo que nos queda es una detección oportuna, un acceso oportuno a la asistencia médica para de esta forma pues, reducir la mortalidad, ¿verdad? Así que muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con las preguntas. Acá en el chat tengo a José Larín, que en qué momento se decide finalizar el embarazo. Bueno, muy buena pregunta. Generalmente el dengue, pues la única indicación en la que podemos decir hay que finalizar la gestación es en aquel caso en que la paciente pues se beneficie más de una evacuación, digámoslo así, porque se encuentra como cuando decimos una preeclampsia, deterioro materno, ¿verdad? O sea, aquella paciente que tiene alteración hemodinámica, paciente que está descompensada, ¿verdad? Que prolongar la gestación nos va a afectar más que poder tener un parto prematuro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, a una paciente con deterioro del estado hemodinámico, ahí sí estaría indicada la evacuación. También acá en el chat, doctora, dicen gracias por la ponencia, doctora. ¿Recomendaría realizar maduración pulmonar aún en casos de sospecha de dengue sin signos de alarma? Yo no, realmente, porque vaya, la maduración pulmonar tiene los beneficios, obviamente, ¿verdad? De que ayuda a acelerar la maduración a nivel pulmonar, disminuye el riesgo de hemorragia interventricular y disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Pero si la paciente no tiene indicación de un parto prematuro, o sea, es un dengue sin signos de alarma, que la paciente, digamos, lo único que tiene son fiebres, mialgias y el rash, no es una paciente incluso que va a estar hospitalizada durante todo su cuadro de dengue, ¿verdad? No tendríamos por qué cumplirla. Así como protege en esas tres formas, hay estudios que hablan, ¿verdad?, que el uso de dosis repetitivas de maduración pulmonar, porque digamos que se la cumplimos ahorita con sus 26 semanas como un dengue sin signos de alarma, pero luego ella viene con un cuadro de amenaza de parto prematuro a las 32, y ahí sí, ¿verdad?, ya tiene 2 a 3 centímetros, o sea, el parto sí podría ocurrir. Entonces, al poner ciclos repetitivos, hay estudios que hablan que el daño neurológico en estos niños puede ser mayor. Entonces, siempre con la maduración pulmonar es riesgo-beneficio. O sea, tenemos que verificar si es una paciente que nos podría verificar parto, ¿verdad? Como por ejemplo un dengue grave, un dengue con signos de alarma, sí. Pero si fuera un signo sin signos de alarma, yo no le recomendaría. Gracias, doctora. También, bueno, nos preguntan con respecto a la reanimación con líquidos, si una paciente embarazada cumple criterio de código amarillo, si es preferible reanimar con los 300 cc por kilo según el código o bajar a 100 cc por kilo según lo que nosotros nos plantea ese día. Vaya, también buena pregunta. Tenemos una paciente con dengue, digamos un cuadro típico, ¿verdad? Entonces, obviamente esta paciente yo la catalogué como una sospecha de choque por dengue, ¿verdad? Pero si yo activé un código amarillo, que en este caso pues tuvimos un quick SOFA, ¿verdad? En el que tuve 2 puntos. La paciente estaba taquipneica y la paciente presentó una presión abajo de 100. Entonces, en este caso, si yo la catalogué como un código amarillo, el manejo siempre va a ser como dicen las guías del dengue, con dosis de 10 cc por kilo, porque volvemos a lo mismo. Esta paciente tiene un riesgo más alto de poder presentar un cuadro pulmonar ya en la fase de recuperación, ¿verdad? Entonces, lo mejor es utilizar, digamos, la dosis que necesitamos, ¿verdad? Pero mínima necesaria, ¿verdad? Porque si le ponemos la dosis de 30 cc por kilo, pues tenemos más riesgo de que esta paciente pues nos pueda entrar ya cuando entre su fase de recuperación un cuadro de edema agudo de pulmón. Acuérdense que la fisiopatología de este choque es diferente al de un choque, digamos, por una coriomionitis, ¿verdad? En ese caso no hay un problema vascular, ¿verdad? En ese caso no hay ninguna endoteliosis que está afectada y no hay salida de fuga de plasma. Entonces, por eso lo ideal sería, así como las guías del dengue lo dicen, de 10 cc por kilo. También tengo otra pregunta, doctora. En pacientes donde se pase a procedimiento, por ejemplo, cesárea de emergencia, por ejemplo, un suplido, y no tengamos un hemograma de base, ¿qué criterios o ¿cómo se llama? ¿Qué cuidados tenemos que tener durante el procedimiento o con la paciente, por ejemplo? Vaya, lo ideal sería que aunque no tengamos el hemograma y cabal, ¿verdad? Hay que pasarlo como un sufrido, pues apurar el hemograma siempre, ¿verdad? Pero podemos tomar pruebas como por lo menos el E-White es una prueba rápida que siempre tenemos, no podemos olvidar y tener presente, pues como por lo menos para ver cómo están los tiempos de coagulación. Y en este caso, ¿verdad? Lo ideal sería pues el cuidado de los tejidos, ¿verdad? O sea, tratar en lo posible, evitar que esta paciente sangra, su profilaxis de atonía uterina, ¿verdad? Con el MATEP, ¿verdad? O sea, todo el cuidado y tratar, pues en este caso, de ser lo más cuidadoso con los tejidos y apurar el hemograma, porque lo que ya les he explicado,
el hematócrito pues nos va a servir como para poder saber si esta paciente pues está sangrando o si esta paciente pues tiene un riesgo de estar en un estado de choque. Entonces el hemograma siempre lo necesitamos. O sea, la diferencia es que sí, vamos a sacar a este niño más rápido, ¿verdad? Evaluar los signos vitales de la mamá. Si la mamá tiene una buena presión arterial media, tiene una adecuada saturación, vamos a creer que esta paciente está estable, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el procedimiento normal. También tengo otra pregunta, doctora. ¿La transfusión de plaquetas se realiza a partir de qué valor de la plaquetopenia? No se transfunde en las plaquetopenias, ¿verdad? En el caso de dengue, lo que hemos mencionado, se transfunde únicamente aquella paciente que tenga plaquetas abajo de 10.000 o aquella paciente que tenga sangrados. O sea, epistaxis puede ser, gingivorragia puede ser. Entonces, en ese caso, sí la vamos a transfundir, como les digo, que tenga 90.000. Pero si no, no transfundimos, solamente damos vigilancia de la paciente. Las plaquetas son dentro de los parámetros del programa los últimos en elevarse, van subiendo de forma lenta. Entonces, no nos asustemos si hoy tiene, bueno, llegamos a plaquetas de 40.000, ¿verdad? Y mañana tiene 45.000 y de 50.000, o sea, es hasta cierto punto normal que la subida sea un poquito más lenta. Mientras la paciente no sangre, o no esté en riesgo de un parto cercano, no la vamos a transfundir. A no ser que, como les digo, tenga plaquetas abajo de 10.000. Esas sí hay que transfundir. Y Ana Lidiet Caballero tenía una pregunta. ¿Alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacer? Quizás lo principal es que se queden, ¿verdad? Con el hecho de qué pacientes van a referir, qué parámetros del laboratorio deben de vigilar, ¿verdad? Como bien les hago énfasis, el hematócrito es el principal. Una subida o caída del hematócrito nos indica, caída, esa señora está sangrando de algún lugar, ¿verdad? Puede ser la placenta, puede ser hígado, ¿verdad? Puede ser pulmón. La subida ha sido muy brusca, esta paciente nos está entrando en un estado de choque, ¿verdad? Las plaquetas son las que más miedo le tenemos. Generalmente el hecho de tener trombocitopenia nos preocupa más que el hematócrito. O sea, muchas veces ni nos fijamos cuánto tiene el hematócrito la paciente porque tiene plaquetas de 50.000 y nos asustamos más con eso. Y como les explico, por literatura habla que aunque sean esas 50.000 plaquetas, esas plaquetas son funcionales y no necesita transfundirse a no ser que la paciente presente sangrado. Entonces, quizás lo principal sería eso, ¿verdad? Que se queden la identificación temprana del cuadro clínico, el seguimiento adecuado con los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y como les mencionaba, la maduración pulmonar en casos en los que creamos que si el parto va a ocurrir por ser una paciente muy complicada, por ejemplo. Tenemos quizás la última pregunta, doctora. Bueno, no, tenemos dos más. Con respecto a la activación del código amarillo en una paciente con sospecha de dengue versus alguna patología infecciosa, ¿qué tan prudente es el inicio del antibiótico al momento de la activación del código cuando aún no se cuenta con pruebas de laboratorio control? Vaya, aquí tenemos que tener bien presente el cuadro clínico, ¿verdad? No podemos sospechar un dengue versus una coriomionitis. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Una va a presentar irritabilidad uterina, una va a presentar cambios cervicales, las dos pueden tener fiebre, ella no me va a presentar rash, el dengue me va a presentar rash. O sea, tenemos que pensar, una pielonefritis sí me podría sospechar por la presencia de los vómitos, pero no me va a tener todo el resto del cuadro clínico, ¿verdad? El exantema, o sea, los cuadros quizás en la embarazada sí son un poquito más bizarros, ¿verdad? Son un poquito más difíciles de poder catalogar, pero la clínica es lo principal. Pero si aún así, digamos, yo le sospecho que podría ser un cuadro urinario y todavía no estoy muy seguro, pueden utilizar el antibiótico, porque al fin y al cabo es lo que hemos dicho, ¿verdad? Para el manejo del dengue no hay ningún tratamiento en especial, eso únicamente es sintomático y de hidratación. Entonces, ante esa duda, podrían iniciar el tratamiento de antibiótico, pero quizás lo principal es indagar, ver los nexos epidemiológicos nos pueden funcionar para poder descartar si es un dengue o un cuadro urinario, porque muy probablemente
Si ella está con fiebre, pues todos los demás en su casa, pues muy probablemente uno más por lo menos pues va a tener síntomas de dengue. Entonces, también es importante indagar el nexo epidemiológico, ¿verdad? Tanto como para reporte epidemiológico como para el manejo de esta paciente. Otra pregunta, doctora, en caso de ser necesaria la inducción al trabajo de parto en el embarazo de término y la paciente esté estable, ¿se considera más factible el uso de bisoprostol o de oxitocina, pensando en que se podría complicar el cuadro sin culminar la inducción y necesidad de intervención quirúrgica? Eso sería siempre en base al índice de Bishop, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos una paciente con un embarazo de término, ¿verdad? Que ya pasó la fase crítica, que ya pasó la fase febril, ¿verdad? Estamos en fase de recuperación, pero que o cualquier otra cosa, digamos que tuviera un óleo, o sea, algún motivo que nos indicara la inducción, vamos a tomar siempre el índice de Bishop. Si tenemos un Bishop favorable, pues vamos a utilizar la oxitocina, ¿verdad? Porque ningún una de los dos medicamentos es más beneficioso, ¿no? En casos de dengue. O sea, aquí ya siempre sería criterio obstétrico. Por ahí ya depende del bishop y al final, pues incluso una inducción con oxitocina igual también nos podría complicar y finalizar en una cesárea. Entonces, ahí siempre es criterio obstétrico. Solo si podríamos repetir, doctora, los criterios para referencia a una paciente a tercer nivel o las pacientes que se pueden quedar en segundo nivel. Tercer nivel son todas aquellas con dengue grave y todas aquellas que tengan dengue con síntomas de alarma más una comorbilidad, ¿verdad? En el sentido de que incluso también podría ser un dengue con síntomas de alarma que ya creemos que por valores de hematócrito muy, muy altos que se nos puede complicar, ¿verdad? Esas sí serían referencias para tercer nivel. Pero de ahí solamente serían el dengue grave y dengue con síntomas de alarma más comorbilidad. Ahora bien, todas las demás, mientras, aunque presenten síntomas de alarma, ¿verdad? Mientras no estén en un estado de choque, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo, el hematócrito hay que darle seguimiento, ¿verdad? Si no está en un estado de choque, esa paciente puede ser manejada en segundo nivel. Bueno, doctora, le agradecemos muchas gracias por la ponencia, muy bonita, y muchas gracias a todos por participar. Vamos a dar por finalizado este tema y vamos a compartir más adelante la grabación con los demás, todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.